y no hay titulares y suplentes. Solamente somos un plantel y el titular es el que le toca jugar el partido. Son muy parejos todos los jugadores y tanto Paolo como Hernán nos han hecho ganar muchos partidos. Así que de rato jugaron mejor que nosotros, tuvieron más posesión. La altura nosotros sabemos que juega y mucho, porque la mayoría de los equipos de altura sacan casi todos los puntos en la altura. Así que nosotros tenemos que corregir eso y, y ver cómo podemos lograr mejor rendimiento cada vez que vamos a la altura. Como hincha, todos nosotros queremos que los resultados sean siempre positivos. Creo que en el papel, por lo menos para los hinchas que veíamos que se enviaba a un equipo con jugadores alternativas, aunque el tipo Gorosito vaya a decir un discurso que obviamente no va a exponer con el hecho de decir que estamos llevando jugadores suplentes o algo similar. No es lo que normalmente hace el Pipo Gorosito. Ustedes creo que ya de las tantas ocasiones en las que el Pipo Gorosito ha hablado, creo que todos conocemos cómo es que maneja su forma de hablar, su forma de comunicar. Y esta no era, creo, algo diferente, ¿no? No expone normalmente a los jugadores sobre el decir que un jugador no esté rindiendo. Si alguien le pregunta por Lago, si alguien le pregunta por Darrigo, si alguien le pregunta por Matías Zúcar, que creo que son los que notoriamente tienen menor rendimiento durante toda la temporada completa, o sea, completa. Y obviamente no dejando de lado las participaciones de algunos extranjeros que han venido en altibajos. El caso de Cepelini el día de hoy ha mejorado notoriamente. Creo que le brindó al equipo varias ocasiones en las que se pudo incluso él coronar con un gol y con un tiro libre que, bueno, decide relativamente bien, ¿no? Pero en general creo que el Pipo Grosito no expone normalmente a los jugadores. Una de las formas en las que sí los expone es cuando pone a un titular por delante de ellos que incluso muchos de nosotros no esperamos, como es el caso de Lagos, por ejemplo, cuando de carrilero termina mandando a Guamán y a Lagos lo manda a la banca, o el momento en el que pone a Piero Cari de titular, que es un jugador que no lo ha hecho mal, que lo ha hecho incluso bastante bien, que obviamente le ha llenado los ojos al Pipo Grosito, pero también que decir a la contraparte de que Pablo Cepelini, por ejemplo, cuando no salió de titular, aunque todos esperaban que fuera el titular en algunos otros partidos anteriores, cuando ya estaba volviendo Pablo Cepelini, y pone a Piero Cari, pues esas son algunas formas de exponer a los jugadores que tal vez no son en palabras, no son comunicándolo, sino más en el movimiento técnico, en el movimiento táctico que él decide. El día de hoy, hay que decirlo de más forma muy clara, yo siento que el Pipo Grosito no lee bien el inicio del partido. ¿Por qué no lee bien el inicio del partido? Esta formación que tuvimos, si bien es cierto, las piezas, las entendíamos que estas piezas iban a estar, lo único que no llegamos a entender fue por qué el sistema que termina usando el día de hoy. Un 3-4-3 que parecía 3-5-2, que podía llamarse de cualquiera de estos modos, que ya se había usado algo similar ante Comerciantes Unidos cuando estuvimos de visita, partido que se gana por un 1-0, pero hay que recordar que en ese partido el sistema termina cambiando luego de la lesión que termina sufriendo Guillermo Enrique, que se sabía que ante Comerciantes Unidos Alianza Lima iba a empujar al equipo tratando de sacar un resultado positivo y se termina logrando. Pero en este caso creo yo que la apuesta de tener un sistema de tres backs centrales y sumándole a esto los carrileros, que habría que decir poner de carrilero a Richie Lagos muchas veces, demostrando que Richie Lagos que no le está yendo bien, creo que era un riesgo que se suma a a los distintos argumentos por los cuales se termina perdiendo el día de hoy. Es cierto que Lalito Archimbó pierde en el medio campo una bola que termina luego desencadenando una jugada en la que pasivamente se defiende un balón y luego esto decanta en el gol que le llegan a meter a Alianza Lima, el primer gol para Cusco FC, en el que creo que
desde ese lado se entendía que Lalito Archimbó, bajo el planteamiento inicial que pone el Pipo Gorosito, porque para mí, al ver el planteamiento inicial, ver a un Lalito Archimbó como volante, ancla, que algo que nosotros hubiéramos esperado que lo hiciera Jesús Castillo en una lectura que no entendemos nuevamente del Pipo Gorosito, porque sí, hay que halagar los momentos en los que se decide bien contra un Gremio, que usas a las piezas correctas, que usas a los jugadores que te van a rendir bien y que lógicamente, incluso ante la visión del hincha, puede funcionar porque sí, como lo va a decir el mismo Pipo Grosito, hay momentos en los que te pueden salir las cosas, hay momentos en los que no, te terminan ganando, eso puede suceder, pero que desde el planteamiento empieces a exponer al equipo, no es la primera vez que le pasa al Pipo Grosito, obviamente las cosas pueden cambiar drásticamente ante Gremio, se puede lograr el objetivo de poder pasar a siguiente fase y todo, eso es cierto, pero no vamos a dejar de que en el análisis se saque la situación de haber visto a un equipo que se expuso desde el inicio. Porque sí, no entiendo por qué estaba Lalito Archimbó desde el inicio en esa posición. Yo creía más que Lalito Archimbó iba a ir como un volante interior, ayudando al equipo a que pudiera tener un poquito más de pulmón. El día de hoy decide por Piero Cari y por Cepelini, dos jugadores que son jugadores de buen pie, pero sin embargo, si tú analizas la situación de que ante Cusco FC ibas a tener mucho desgaste, ante un Cusco FC que se para bastante bien, que es de los equipos que ya venían teniendo nueve partidos sin haber perdido, 9 partidos invicto, sabías que te iba a generar una complicación mayor aún más estando de locales, teniendo al goleador del campeonato dentro de sus filas, creo que iba a ser muy, muy complicado y aún sin embargo pusimos a dos jugadores que tenían buen pie, que no tienen el mismo recorrido, no tienen la misma presión, no tienen el mismo desgaste que se debe tener en el medio campo. Ahí yo siento que debió estar Jesús Castillo, siento que Lalito Archimbó debió haber tenido la oportunidad de usarlo más como un Fernando Gaibor, como un jugador mixto que pueda ir y venir, que pueda ayudar en algunos momentos a Jesús Castillo, pero se decide por tener una volante mucho más debilitada, creo yo, en el sentido de la presión, del recorrido, del desgaste, del corte, y creo que desde ese lado el Pipo Grosito termina equivocando ante un Cusco FC que iba a aprovechar las que tuviera. Y Alianza Lima tuvo oportunidades en el inicio, creo que Cusco FC lo termina ganando bastante bien. Las alternativas de jugadores que pusimos, el poner a Burlamaqui, se entendía perfectamente que pusieras a un Burlamaqui para ayudar a Jesús Castillo, que es lo mismo que yo pensaba que debiera haber hecho al inicio, poner a Lalito Archimbó apoyado de un Jesús Castillo que sabes que corta mucho más, que sabes que lee mucho más las formas en las que se mueve el balón en el medio campo y sabe cortar mucho más, pero en este caso el Pipo Grosito no termina haciendo las cosas de ese modo y yo la verdad es que no entendí. El Pipo Grosito va a hablar acerca de la altura, creo que ya estamos cuajados en el tema de saber cómo actúa la altura y es por eso que el planteamiento no debió haber sido de esa manera, más aún con un sistema que nadie esperaba que se pudiera usar otra vez, más aún con la situación de tener equipos de tener que enfrentar a un equipo de altura. Creo que ahí es donde no supimos plantar frente plantarnos frente a un Cusco FC que sabíamos que nos iba a hacer daño. Creo que parte de las decisiones de Pipo Gorosito influyeron mucho en esa situación. Creo que por ese lado yo no deslindo hacia un DT que sabe mucho, en muchos casos, el poder emplear bien a sus jugadores y sacar buenos resultados, pero así como esto también tiene esta situación. Hay una cosa más que debiera decir y es con respecto a Guillermo Vizcarra. Guillermo Vizcarra hoy tuvo una participación bastante destacable, pero hay una cosa que se repite una y otra vez, que yo no sé si en este caso ustedes van a decir, no, ¿cómo vas a comparar a Campos con Vizcarra? La participación no es la misma, pero hay una cosa que tiene Vizcarra, hay una cosa que tiene Galese, y es que en el achique son muy buenos. Se tiran incluso con las manos abiertas para poder cubrir el achique mucho mejor, pero en el caso de Vizcarra, una y otra vez se la meten por la guacha. No entiendo por qué siempre achica de la misma manera y siempre es un gol seguro lanzársela por debajo de la guacha porque ahí prácticamente tienes el gol casi asegurado. Desde ese lado es una crítica que creo que debiéramos hacer sobre la forma en la que muchas veces está realizando el achique Guillermo Vizcarra, pero en los demás los reflejos
el sacar balones complicados desde lejos creo que es algo bastante bueno en Vizcarra. Solo traería esa característica de Ángelo Campos, que sí la tiene mucho más marcada, hacia Guillermo Vizcarra, porque creo que es lo único que le falta. Estas han sido las palabras del Pipo Gorosito. Sé que no a muchos le va a gustar el comentario, pero ahí los dejo para que ustedes puedan escribirlo también en los comentarios. Me despido y aún a pesar de este primer paso, en el que no pudimos sacar un buen resultado de cara a lo que será el torneo de clausura, y esperando que las situaciones mejoren de cara a las demás fechas. Me despido, no sin antes decir como siempre, arriba Alianza.